13:56, vamos a noticias internacionales, mucho que analizar a esta hora con la periodista Isel Guerra, que nos acompaña otra vez en CNN Tarde. ¿Cómo has estado, Isel? Y vamos a partir en Medio Oriente y en cómo han avanzado o no han avanzado necesariamente las negociaciones. Tú nos cuentas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Muy buenas José, tardes. ¿cómo estás? También a quienes nos acompañan a esta hora. Comenzamos esta revisión internacional precisamente con la mirada puesta en Medio Oriente, particularmente lo que ocurre en la Franja de Gaza y los esfuerzos por poder conseguir un cese a las hostilidades, aunque con algunos retrocesos que hemos conocido en estas últimas horas, particularmente con Estados Unidos e Israel, que han anunciado que han retirado a sus equipos de estas negociaciones, y con lo que se entiende, al menos por estas horas, es el limbo en el que se ha asumido por lo demás estos esfuerzos que se han intentado mantener en estos últimos meses. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, señalaba recientemente: la última respuesta de Hamás muestra claramente una falta de deseo y de voluntad de alcanzar un cese al fuego. Lo cierto es que algunas fuentes consultadas por CNN plantean que en el caso particular de Israel no era necesariamente una indicación de crisis, pero la pregunta que queda es sobre cuál va a ser el rol que va a tomar entonces Estados Unidos. Witkoff también señalaba que ahora el país va a considerar opciones alternativas para atraer a los rehenes a casa, ¿no? Este grupo de 50 personas que aún permanece bajo el cautiverio de Hamás después de estos 21 meses tras el ataque del 7 de octubre del 2023. Pero en esa misma línea también otros países que han participado también de los esfuerzos, como Egipto y Qatar, ponen paños fríos a estas informaciones y señalan que al menos ellos van a continuar con los diálogos, porque esta suspensión de Estados Unidos y de Israel es normal en el contexto de estas complejas negociaciones. Hoy Donald Trump era consultado respecto precisamente de esta información que conocíamos el día de ayer por la tarde. Vamos a revisar precisamente qué señalaba ayer el presidente estadounidense. Jamás no quería realmente llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir, y es muy grave. Y llegó un punto en el que tendrán que terminar el trabajo. No lo olviden, sacamos a muchos rehenes, así que ahora solo nos quedan los últimos, y saben lo que pasa después de conseguirlos, y básicamente por eso no querían llegar a un acuerdo. Bueno, la situación se ha agravado bastante en la Franja de Gaza debido a la situación de hambruna que está atravesando el enclave palestino. Ya son más de 120 las víctimas relacionadas precisamente con esa situación. Se suma también además a las más de 1000 muertes relacionadas con los incidentes en medio de las entregas de ayuda. Y es en ese contexto que durante esta jornada ha trascendido que Israel va a permitir que diferentes naciones puedan entregar ayudas humanitarias a través de ese sistema que están viendo ustedes a mis espaldas, por medio de paracaidistas. Y claro, todo esto con un sistema que ha sido fuertemente cuestionado. Aquí se critica por un lado que es poco eficiente. Un avión como el que están viendo ustedes ahí en pantalla puede arrojar aproximadamente 10 toneladas, que es lo mismo que puede hacer por lo demás un camión que pueda ingresar a la Franja de Gaza. Pero además se señala que no solo es inhumano, teniendo en cuenta que aquí los palestinos van a tener que estar mirando al cielo a ver si es que efectivamente llega a caer ayuda de parte de uno de estos aviones, sino que también es bastante peligroso. Hay reportes de personas que han muerto, particularmente el año pasado, donde también se autorizó este sistema de entrega de ayudas con personas que veían como uno de estos cajones con toneladas de alimento caían en las costas. Apurados por lo demás para poder alcanzarlos, se terminaban ahogando allí en el mar en la Franja de Gaza. Todo esto en medio también del anuncio que entregaba el día de ayer Francia, ¿no?, de reconocer al Estado palestino a contar del mes de septiembre, primera nación del G7 que hace por lo demás esa declaración, también primer país perteneciente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a avanzar, continuamos esta revisión internacional con este diálogo bastante incómodo que se vivió el día de ayer entre el presidente de Estados Unidos y Jerome Powell, el presidente de la Fed, que es un símil, ¿no?, de nuestro Banco Central. Y todo esto en medio de una pugna declarada y ahora ya directamente abierta que se veía y se reflejaba el día de ayer frente a las cámaras. Trump ha insistido en la necesidad de bajar la tasa de interés y Jerome Powell, por cierto, tendría un rol fundamental, pero incluso ha deslizado allí la posibilidad de sacar a Jerome Powell, cosa que en rigor no puede hacer. La Fed es un ente autónomo y por eso también la presión incluso de que pueda renunciar. Bueno, en medio de esta disputa es que el día de ayer Trump visitaba precisamente este sitio de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington, D.C. y ya empiezan a
hablar respecto de los costos que va a tener, por cierto, esta obra. Trump aseguraba que iba a costar $3.000 millones, pero Powell ahí le dice y se sorprende: no tengo conocimiento de ello. Y Trump le responde nuevamente: bueno, la cifra es de ustedes. ¿Cómo se desarrolló por lo demás ese intercambio? Revisémoslos en este momento que se vivió en la jornada anterior. So we're taking a look, and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Our notes had it about 3.1 as well. 3.1. 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added. Our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building, Well, including no, the but Martin building. it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. Bueno, y Powell le recordaba que ese edificio ya había sido construido hace 5 años atrás, pese a que Trump lo estaba mencionando y como parte de los gastos de esa renovación. Avancemos, pero nos quedamos en Estados Unidos en medio del caso Epstein y las diferentes repercusiones que ha tenido la administración estadounidense y estas cartas de cumpleaños que revelaba uno de los medios estadounidenses durante esta semana y que Trump, por cierto, le había enviado, ¿no?, el 2003, precisamente en el cumpleaños número 50. Se han conocido otras figuras que también enviaron esos saludos por esa misma fecha, entre ellos el expresidente Bill Clinton, según ha asegurado Wall Street Journal, con un mensaje, y es el siguiente: es reconfortante, ¿no es así?, haber durado tanto tiempo a lo largo de todos los años de aprendizaje y conocimiento y también tener curiosidad infantil. Un impulso de marcar una diferencia y el consuelo de los amigos, se podía leer en este mensaje que ha replicado el medio estadounidense, que señala no solo Donald Trump y Bill Clinton, sino que también otras 50 celebridades y ejecutivos prominentes entregaron saludos a Jeffrey Epstein. La respuesta del expresidente se ha remitido a una declaración anterior que ya había cortado además vínculos más de una década antes del arresto en su momento del ex pedófilo convicto. Cambiemos de tema, vamos a continuar en el sudeste asiático, otro punto de tensión en el planeta, en esta oportunidad ya segunda jornada de enfrentamientos entre Camboya y Tailandia y que deja más de 100.000 personas desplazadas en esta segunda jornada, donde ya se reportan víctimas fatales, algo que ha aumentado bastante respecto de la cifra que se entregaba el día de ayer. Aquí ya se está hablando de 14 víctimas mortales en Tailandia, en su mayoría civiles, también en Camboya, una persona fallecida y 5 personas lesionadas en medio de estas tensiones que se han arrastrado en los últimos meses y que se exacerbaban aún más el día de ayer, cuando ambos países se responsabilizaban por haber iniciado el fuego cruzado en esta frontera de 800 kilómetros que fue demarcada en su momento por Francia, pero tras su salida generaba allí varios inconvenientes, una zona donde también hay varios templos religiosos. Ven ustedes allí en las imágenes parte de los efectos que han tenido estos enfrentamientos. El primer ministro interino de Tailandia advertía que todo parecía indicar que esto incluso podía conducir a una guerra declarada entre estas dos naciones. Nos quedamos en esa zona, en China, particularmente con estas imágenes, este registro de un deslizamiento de tierra captado esta semana en el suroeste de la nación asiática, en Shaotong, en la provincia de Yunnan, en esta aldea donde debido a las fuertes lluvias y precipitaciones se registró este extenso deslizamiento de tierra que además dejó varias interrupciones temporales en el suministro eléctrico. Pese a la magnitud de las imágenes, al menos las autoridades no han reportado víctimas fatales. Allí quienes estaban en esa ruta precisamente captaron el momento en que se registraba este incidente. Nos quedamos en Asia para cerrar esta revisión internacional con este simulacro bastante particular de ¿qué hay que hacer si es que hay un oso que está suelto en una ciudad y hay que responder, por cierto, a esa emergencia? Bueno, y esto ocurrió por lo demás esta semana en el distrito de Nikko, allí en Japón, con esta persona disfrazada de oso, pero además con la policía y los miembros de una asociación de cazadores realizando las maniobras necesarias. ¿Cómo se tiene que responder entonces ante una emergencia de estas características? Ahí lo ahuyentaban con petardos, también utilizando estos escudos no de
emergencia ensayando esta respuesta a posibles ataques en un año que ha sido bastante convulso respecto de años anteriores ante el avistamiento de estos osos y también de los ataques. Al menos en esta zona ya se reportan 3 ataques en lo que va de este año. Los osos evidentemente se están acercando a las ciudades en medio de la crisis climática que está atravesando este planeta. Más este simulacro como veíamos en la imagen. Gracias, Isel Guerra, que descanses, que tengas un tremendo fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Muchas gracias, Isel. 2:06 y luego de la revisión internacional vamos a la pausa. Al regreso, deporte en CNN.